Hoy 29 de septiembre del año 2023 vamos a estar un poquito desarrollando, digo un poquito porque si vamos a hablar de las cosas de Dios y un poco contender por cada uno en su fe o de repente también en su doctrina, en su parecer, en su pensamiento. Tal vez haya mucha controversia y sea un poco más extenso y amplio cualquier debate de lo que va hacia la religión, ¿verdad? Pero es importante también entender que siempre me toca a mí, eso es categórico, no, eso desde el principio, desde que vine a Salto del Guairá, va ocurriendo, ¿verdad? Yo antes de venir aquí en Salto tuve una orden de arriba para venir en esta ciudad. No fue un mero, no, vamos a irnos en Salto porque es muy lindo la situación ahí y poner el aporte. Ya, bebé. No, definitivamente no es así. Yo tuve orden de arriba para venir en Salto del Guairá y justamente vine porque hubo también de parte del Altísimo orden y planos que tengo que ir desarrollando, cubriendo. De hecho ya he hecho en gran parte y vamos a ver hasta dónde Dios va usando mi vida dentro de esta ciudad, porque después seguramente de aquí me puede llevar a otro lugar, a otra ciudad, o me quedo por aquí, ¿verdad? De todas formas, en el lugar donde siempre estoy, hago lo que tengo que hacer de parte de Dios, no buscando vanagloria, no buscando repito, vanagloriarme, no buscando beneficios personales, no buscando que la gente me engrandezca, no buscando que la gente me ubique en algún lugar, porque obviamente eso tampoco es bíblico, porque los seguidores de Cristo sufrimos, los seguidores de Cristo padecemos, los seguidores de Cristo somos vituperados, los verdaderos seguidores de Cristo somos también maltratados, recibiendo palabras de maldición de la gente o murmuraciones sobre nuestra vida. De diferente forma nos llega por seguir a Cristo. Tu vecino no te quiere, muchas veces tu familia te rechaza, los amigos no quieren hablar contigo, supuestos amigos, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces el radicalista siempre lo va a tener esos problemas. De hecho, la palabra de Dios no es para discriminarnos, es lo que muchos también dentro del plano espiritual lo entienden, ¿verdad? No, yo soy de Cristo, yo estoy en el bien, Él está en el mal, que se muera, que esto y aquello, está todo mal. Y vaya así expresándose por las personas y no sabe que él también estuvo en una situación muy fea del cual Dios le sacó, y entre todo también ser humano estuvo de por medio, presente en su momento difícil. Entonces las cosas espirituales no es para nosotros maltratarnos, denigrarnos, nada de eso. Eso no es Dios. Ya le digo, ¿verdad? Aquí así es que no vamos a hacer nosotros diferencia en el sentido del ser humano, la capacidad, las oportunidades que tiene el ser humano, las posibilidades que tiene el ser humano, la bendición que tiene el ser humano, y como el sol sale para los buenos y los malos, de hecho todos tenemos la oportunidad de llegar en algún momento, estar nuestra vida en el agrado de Dios. Pasa que muchas veces también el ser humano no busca agradar a Dios, busca nada más agradar a los hombres,
o busca agradar a su institución, o busca agradar a su comunidad, o diferentes formas de agrado a la gente, al ser humano. Bueno, ahí creo que sale mejor. Entonces, la gente que ya me conoce de años, que estoy acá en Salto del Guairá, saben que muchas cosas ya enfrenté, muchas cosas ya pasé. Amenaza de muerte, inclusive personas que vinieron a traerme supuesta muerte, ellos fueron los que murieron. Otras personas que se levantaron de diferentes formas fueron avergonzados, y no es porque yo me engrandezco, sino el grande es Dios, y cuando Él opera y Él respalda, obviamente que siempre van a quedar avergonzados los que se levantan por los hombres del ungido de Dios. Eso es categórico, pero Dios tiene que ungir. Si Dios no unge, entonces no tiene fuerza, autoridad ni poder para realizar las cosas que Dios le manda. O sea, las van a hacer por emociones, por impulsos o por dádivas. Hoy, 29 de septiembre, ¿verdad?, es una fecha importante dentro de la comunidad distrital de Salto del Guairá, importante para la gente que siempre estuvo como roca cimentada lo que es la tradición dentro de esta ciudad. Yo no soy un nacido aquí de la ciudad, pero he venido con un fin. Esta ciudad es Paraguay, y todos los paraguayos tenemos el derecho de vivir en distintas ciudades, pero hay dos cosas. Uno, hay que respetar las autoridades primeramente, autoridades humanas dentro de una ciudad, ¿verdad? Cuando estamos dentro de una ciudad hay algunas leyes que se estipulan y hay que respetar. Entonces, eso es por una parte. Hay un ruido que sale en el fondo. Ahí. Bueno, entonces también está el respeto a las autoridades celestiales, a los ministros, al plan y a la ley de Dios. Siempre y cuando que la ley humana va acorde a la ley de Dios, vamos a estar siempre de acuerdo. Así como el profeta Daniel, que era un sátrapa, él respetó toda ley impuesta por el rey, excepto cuando todos sus condiscípulos, o sea, sus compañeros, todos los gobernadores se pusieron de acuerdo para confabularse contra el profeta Daniel y estipular una ley en donde ya no se permitía orar en una fecha exacta, en una fecha importante, excepto adorarle al rey y estar engrandeciendo al rey. Hecho que el profeta Daniel, obviamente como cualquier ministro de Dios, no va a aceptar, y se opuso, tanto que así tuvieron que tirarle al foso de los leones para morir. Sin embargo, no murió. ¿Por qué? Porque ahí está el respaldo de Dios. Muy bien, así vamos entendiendo de a poco sobre las cosas de Dios y respetando de esa forma lo estipulado por los seres humanos en leyes, ¿verdad? Ahora bien, nosotros vamos a hablar un poquito, antes de llegar al mejunje, vamos a hablar un poquito de quién es el arcángel Miguel. Recordemos que las escrituras hablan claramente que Dios es Dios Jehová de los ejércitos. O sea, Él habla
en plural, porque no solamente un ejército hay, sino varios ejércitos. Y si son varios ejércitos, están varios guerreros, arcángeles de Dios, guerreros valientes, específicamente para la guerra espiritual, ¿verdad? Y ángeles o arcángeles, diferentes escalas, que también son designados para cuidar la tierra, para cuidar el clima, para autorizar cualquier cosa, para cuidar ciudades, países. Eso está en la Biblia. Entonces, agarrando un poco de lo que es Miguel, un renombrado arcángel, que en las escrituras, por ejemplo, Daniel capítulo 12, 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en este tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Así leyendo, por ejemplo, ¿cómo usted entiende? Es verdad, problema, cuando uno lee la Biblia y no sé, dice que al pueblo, acá el pueblo lo dice, significa que hay muchos pueblos, y seguramente nuestro pueblo dice algo, ¿no? ¿Verdad? Seguramente nuestro pueblo cuida. Entonces, hay una conjugación, yo les expliqué ya la vez pasada, de entender la Biblia. No es necesario que uno interprete, la propia Biblia te explica. Aquí habla de un profeta que va relacionado con el Apocalipsis, en donde también habla y por quién pueblo se refiere. Y vamos a ir estudiando así, pero ya les adelanto que a este pueblo, a quien menciona Daniel capítulo 12, versículo 1, habla del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Vamos a leer más versículos. Dice Daniel capítulo 10, versículo 12 en adelante: entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. O sea, el propio arcángel descendió. Mas, escuche, acá algo muy importante, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, ¿está entendiendo? Uno de los primeros príncipes vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Me parece demasiado complicado acá entender. Pero habla que Daniel en un momento entró en 21 días de ayuno. Eso sí sabe, ¿verdad? Bueno, él estaba pidiendo una interpretación, estaba pidiendo que Dios hable, y le estaba diciendo Gabriel, el cartero. Usted sabe que Gabriel es el cartero, que trae el mensaje, ¿verdad? Fue también el que se acercó a María para decirle y anunciarle que iba a estar embarazada. Entonces, Gabriel vino justamente a traerle la interpretación a Daniel, directamente a Daniel. Y dice que por el camino se le opuso el rey de Persia, el príncipe de Persia. ¿Y qué simboliza eso? Que cada ciudad, que cada país tiene un guerrero cuidador de Dios y también otro guerrero del diablo, porque aquí se le opuso un principado, demonio gigante,
para que Gabriel no avance a llegar a Daniel. Se le opuso, le atajó, en otras palabras, le encarceló, dicen en otras versiones. Entonces dice, tuvo que Miguel venir a mi ayuda. Miguel descendió y tuvo que ir a pelear y sacarle de ahí. O sea, Miguel es uno de los primeros príncipes creados por Dios como guerrero nato. Entre ellos estaba el actual llamado Satanás. Él era un ángel de luz, un arcángel, un querubín, de una jerarquía alta. Por ahí estaba él, y de ahí cayó. En el contrario, conoce todo lo que ella, seguramente casi todo, porque el Todopoderoso, como buen creador, siempre guarda todo lo que guarda, las importantes cosas que tiene que guardar, ¿verdad? Como el maestro que no dice todo de su conocimiento al que está recibiendo enseñanza. ¿Me entienden, verdad? Entonces, este Miguel es un arcángel demasiado importante dentro del reino celestial. Daniel 10:21 dice: sin embargo, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se me mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. O sea, hay fuerzas malignas imbatibles. Esto lo estoy hablando antes de Jesucristo. Antes, este es el antiguo pacto. Y dice que no existe. Hay demonios muy fuertes que solamente Miguel puede vencerlos. Y dicho sea de paso, fue el que lideró la expulsión de Satanás, en aquel momento llamado Luzbel, de la presencia de Dios. Él lideró el ejército para expulsarlo del reino de Dios, este Miguel. Apocalipsis 12:7 dice: hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. El dragón es Satanás. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Aquí, por ejemplo, está hablando del futuro. Apocalipsis habla del futuro. Va a llegar un momento en donde el ejército de Dios liderado por Miguel va a pelear contra el ejército liderado por el dragón, que es Satanás y sus ángeles, ¿verdad? Pero ellos van a perder, y ellos están en el segundo cielo. En el segundo cielo principalmente es el universo que ustedes conocen, o todos hablan de ello. En realidad hay una exposición que también tengo pendiente con ustedes, hablarles sobre este punto de la tierra, que no es como todos dicen, redondito como la pelota. No, mentira. Y eso voy a exponerlo ahora en algún momento. Entonces, este Miguel tuvo que pelear en aquel tiempo, en aquel momento que va a ocurrir, o sea, en el futuro, y va a vencerlos. Es el único, no existe otro. Este liderazgo es muy grande del arcángel Miguel. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, esto ya es el Nuevo Testamento, pero voy a leer más un poquito. Bueno, en realidad ya que leí también algunos del Nuevo Testamento, mezclé todo acá. Pero es importante que también aquí en Apocalipsis 12:7 dice, por ejemplo: entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Eso también ya le leí.
Eh, y dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto fue en la guerra final, en el Apocalipsis, que habla del futuro. Bueno, estamos dando algunos versículos, que hay mucho más, muchísimos más versículos que podíamos tratar de este arcángel reconocido, uno de los primeros creado y valiente del cielo, es el arcángel Miguel. Y bueno, hay también un grupo de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ofanines. Son jerarquías angelicales, son jerarquías celestiales, principados, potestades, gobernadores, huestes, ¿verdad? Hay diferentes jerarquías, pero el más reconocido en la Biblia es el arcángel Miguel, que repito, es el arcángel que cuida la ciudad de Israel. Israel, que está en el Medio Oriente, no está en otro país o en otros países, es el propio Medio Oriente, ahí en donde está Israel. Ahí él tiene gobierno sobre ese país. Nadie en este preciso momento y toda la vida va a poder contra Israel. Ahora mismo, si alguien se hace del loco como el loco del norte, este presidente norcoreano, se atreve a lanzar un misil o se atreve a lanzar una bomba atómica en Israel, upepeteo antes del arcángel Miguel o peyutan de bomba atómica no va a mover. Nadie puede combatir contra Israel. Eso está escrito inclusive en la Biblia, y ustedes si buscan ahí, googlean, cuando hubo la guerra, muchos misiles se lanzó en ese lugar. Nadie pudo recibir ningún misil atacante para destruir, inclusive atacaron, creo que fue en el año 1960. Busquen ahí y van a ver cómo inclusive los ángeles pelearon para que no haya más destrucción. Antes hubo hasta el año 1948, porque tenía que cumplirse la Biblia, escrito en la Biblia. A partir del año 1948, o sea, la destrucción de Israel, o sea, destrucción sería desolación, vamos a decirlo, porque no destrucción, está escrito en el profeta Ezequiel 34, 35, por ahí, 30 o 34. Habla de los huesos secos, que Israel iba a llegar a un exterminio. Y ustedes lo saben, en la Segunda Guerra Mundial, primera y Segunda Guerra Mundial, saben de la muerte de los judíos, más de 6 millones. Prácticamente quedó desolado Israel, pero después resurgió nuevamente Israel, y a ellos lo menciona el profeta Ezequiel en el capítulo 30 o en el capítulo 34. Busquen. Y en el año 1948, nuevamente Israel es aceptado como Estado. A partir de ahí comienza un siglo, un tiempo de generación. Por eso dice la Biblia en Mateo 24, que cuando la higuera empiece a florecer, la higuera es Israel. Eso también lo dice la Biblia, no lo digo yo. Todo lo que yo digo, la Biblia te responde. Entonces hay una concordancia, constantemente te explica. Un ejemplo le voy a dar. ¿Qué es la verdad? Y la verdad es... ¿Qué vos opinás, Julano, de la verdad? Y la verdad es decir la verdad, o sea, no mentir. La verdad es ver la luz. Y algo allá. O sea, esa es tu opinión, ¿verdad? Tu concepto.
Ah, entiendo. Y sí, respeto tu concepto, pero yo no estoy de acuerdo, porque la Biblia no dice eso. ¿Y qué dice la Biblia? Y la Biblia te responde, ¿qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Y San Juan 17:17 te dice qué es lo que es la verdad. La verdad es tu palabra, dice. O sea, ¿me entiendes, verdad? La propia Biblia te responde. Todo lo que vos querés saber, la propia Biblia te responde. ¿Dónde está escrito que María iba a estar embarazada? Está en los Salmos. ¿Será que no fue lo profetizado que Jesús iba a venir? Sí, en Isaías. ¿Y por qué Judas murió? ¿Por qué él se lanzó de un precipicio? ¿Por qué? Eso estaba escrito. Sí, estaba escrito en los Salmos. Todo está escrito. O sea, yo no te voy a venir a decir lo que yo pienso, lo que fulano me dijo, lo que el pastor me dijo. ¿Me entienden? Entonces así vamos entendiendo lo que dice la Biblia. Es la forma correcta de interpretación. Entonces, Israel es cuidado por el arcángel Miguel. Él no tiene otra misión. Inclusive él se va a levantar a pelear en la batalla final, en donde Rusia, en donde China, en donde los grandes países que van a aliarse con ellos van a ir a pelear contra Israel. ¿Y qué es Israel? Una ciudad pequeña, igualito que el Paraguay. Creo que tienen también 8 millones de habitantes. Pero ¿por qué tan pesado? ¿Por qué tan fuerte? Y obviamente que va a ser fuerte porque Dios le respalda. Y encima otra vez está un arcángel sentado ahí cuidando, velando por esa ciudad. Es un niño ni más para Pepe. Es un de atacar y para unas cosas, bebé. No es así. Bueno, de hecho que está una cúpula de hierro, que fue elaborada por los propios israelitas ahí. Pero más allá de eso, hay exactamente cuidado directo por orden del Altísimo Dios en ese país. Y bueno, entonces van entendiendo quién es el arcángel Miguel. Me pregunto, si acaso el arcángel Miguel va a moverse para otro fin. En ningún versículo de la Biblia, ni en el plano de Dios, está que el arcángel Miguel tiene que venir a cuidar Salto del Guairá. ¿Me entienden? Entonces, vamos a ir un poquito más ingresando en el entendimiento bíblico. ¿Qué está la tradición? ¿Qué va a ir la gente? ¿Qué van a ir los hermanos separados? Allá de Seina, en esta programación denominado Tiempos Proféticos.